Querido Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos siguen en este espacio de análisis y de noticias. A ver, más allá de la repetición de todos los argumentos que ya se han vertido a propósito de la innecesaria, de la inútil y de la inconveniente reforma de ley que fue promovida por el Senado, aprobada en el Senado y hoy se discute en la Cámara de Diputados, yo quisiera empezar por señalar lo siguiente, Luis. Hoy, este 15 de diciembre del 2020, sabremos si los senadores y los diputados de Morena y de sus partidos aliados legislan para favorecer a una sola empresa o para velar por el interés de una nación. Hoy sabremos también, Luis Auditorio, si el Poder Ejecutivo, y hablo concretamente de la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, avalan una injustificada reforma que beneficia solamente a una empresa privada, a pesar del discurso reiterado una y otra vez por el presidente de la República, de que desde el inicio de su gestión no se toman decisiones para beneficiar ni para rescatar a empresas privadas. Hoy puede ser evidentemente un día oscuro en la historia del poder legislativo en nuestro país, por una simple razón, Luis Auditorio, la ausencia de un auténtico diálogo de los legisladores con los banqueros, con el Banco de México y con los técnicos que han señalado una y otra vez en forma escrita y a través del diálogo o del intercambio de opiniones con los legisladores, que la reforma a la ley del Banco de México carece técnicamente del más elemental sustento. Y déjame traer solamente un par de cifras, Luis, para ubicar en su justa dimensión de qué estamos hablando. Del total de los recursos, o de los dólares, o de las divisas que la banca en México captó durante los 9 meses que van de enero a septiembre de este año, del total de estas divisas, solamente los bancos se quedaron con el 2% sin poder venderlas a usuarios de las divisas o sin poder repatriarlas a los países de origen. Estamos hablando de que de más de 4.700 millones de dólares, solamente los bancos se quedaron en los primeros 9 meses de este año con 102 millones. Por 102 millones de dólares que tendría que comprar el Banco de México, ¿están dispuestos senadores y diputados a poner en riesgo la solidez de una institución que es clave para la estabilidad de nuestro país? 2. Entre enero y septiembre de este 2020, el total de remesas que reportó el Banco de México ingresaron a nuestro país fue de alrededor de 30,000 millones de dólares. De esos 30,000 millones de dólares, Luis Auditorio, solamente el 1%, solo el 1% ingresó por la vía de dinero en efectivo. Vamos a poner al Banco de México también en dilema para mantener su prestigio internacional por solamente el 1%. Es evidente que esta reforma de ley no resuelve un problema ni atiende un problema relevante para la banca y tampoco para los mexicanos que trabajan más allá de nuestras fronteras. Es evidente que esta reforma de ley, Luis Auditorio, es injustificada, es innecesaria y es técnicamente insostenible. Claro. Y es evidente, Luis Auditorio, que si los diputados hoy la aprueban, estaremos frente a, yo diría, verdaderamente un golpe severo de los legisladores del partido mayoritario y del Poder Ejecutivo al interés nacional. Sí, me dirán, y con toda razón, el Banco de México no solamente puede esperar sentado y de manera pasiva lo que decían los diputados, podrá emitir una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la pregunta es, ¿le hace falta a México impulsar iniciativas de ley de esta naturaleza que obliguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tener que dictaminar sobre un asunto que técnicamente es injustificado? Sí. Hoy sabremos si los diputados y los senadores de Morena y sus aliados favorecen a una empresa o están dispuestos a velar por el interés de una nación, Luis. Gracias, Pedro, te mando un gran abrazo, vamos a estar atentos y mañana lo estaremos discutiendo seguramente. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán, que tengan un espléndido día. Gracias, Pedro.